Proceso educativo, el carácter es doble, como lo señalaba Barata. No es solo que tomemos en cuenta la voz de los niños para las decisiones que tomamos, sino qué capacidad de aprendizaje desarrollamos los individuos, los adultos como individuos y como sociedad para aprender de lo que están diciendo los niños, de las culturas infantiles que ellos están construyendo y de su forma de ver el mundo. Y por el otro lado, así como es fundamental que su voz sea tenida en cuenta en las decisiones, que su voz tenga consecuencia, es igualmente de una importancia fundamental el que entremos en procesos de promoción, de facilitación de los procesos de enunciación de los niños y las niñas en la acción, porque vemos mucho en nuestros países que hay ejercicios de consulta en que se involucran los niños y son más o menos tenidos en cuenta de acuerdo a las situaciones de los países, pero en los entornos inmediatos donde su vida transcurre, la posibilidad de tomar decisiones y de ellos mismos enunciarse en la acción, en la escuela, en los barrios, en los trabajos de pares, etcétera, están sumamente coartados. Entonces, esta tendencia a que los niños y las niñas salgan de la invisibilidad del mundo privado y del control que en él se ejerce para disciplinarlos e instruirlos, es algo que ha venido avanzando, pero es una tensión que en la cultura occidental está desde los griegos. Desde Aristóteles era claro que planteaba que la necesidad de que la educación, y Aristóteles lo desarrollaba a su manera también, pudiera superar la irracionalidad del niño. El niño era entonces, en Aristóteles, un proyecto de adulto que solo podía llegar con la edad de la mayoría a convertirse en un son politicón, mientras tanto era propiedad del pater, que sí era un sujeto político, y esto es lo que vino a superar un poco en el tiempo moderno la constitución de la ciudad, que es la ciudad es para reconocer que todos somos distintos y que por lo tanto la igualdad solo se puede dar en el mundo de la política, y la ciudad se construye precisamente para que los diferentes podamos vivir en igualdad de condiciones. Y esto cambió ya el concepto del niño como propiedad de alguien, del pater familia, para el niño como un sujeto que no es propiedad de nadie, pero era incapaz de ejercer las conductas que se requerían en la sociedad del momento y por lo tanto sujeto de protección y de guía. Y la revolución industrial, al poner a los niños en el espacio público por la vía de su participación en la economía, llevó a toda esta discusión. No vamos a recordar la discusión sobre la ley de pobres, etcétera, todas estas discusiones de Inglaterra y Europa, pero que vinieron claramente a mostrar que los niños, y lo va a reconocer la Carta de Ginebra en el 24, necesitan y se ratifica la protección, pero la protección de aquellos que no están en familia, concentrándose en la protección de los que están fuera de la familia, que requieren una protección especial. Entonces aquí hay un trasfondo ontológico, hay un trasfondo que es ético, tanto en el naturalismo como en el contractualismo, que parte de que el niño no es un sujeto que pueda garantizar su desempeño como ciudadano, y eso es lo que ha quedado una serie de representaciones e imágenes que entonces, ¿cómo podemos lograr romper estas barreras éticas y ontológicas para el ejercicio de la ciudadanía en los niños y las niñas? ¿Cómo hacer, como se ha apelado aquí en la mesa, a que se reconozca que los niños encarnan la democracia? ¿Y en qué sentido encarnan y reencarnan, construyen y reconstruyen democracia? ¿Y cómo lograr que desde esta posición los niños y las niñas interpelen el mundo adulto? Estas preguntas nos llevan a reflexionar entonces la relación entre los niños como sujetos de derechos y la democracia, además de la representación, como también se ha mencionado aquí en la mesa. Y al respecto, como señalaba al inicio, el punto de partida de este comentario es que si son ciudadanos y no un devenir de adultos, y por lo tanto tienen una identidad diferente a la de los adultos, lo que hay es un ejercicio progresivo de los derechos que también se ha remarcado, como ustedes lo han visto, pero partiendo que son sujetos de derechos y que por tanto, más que el ejercicio del poder de los adultos sobre ellos, se necesita el estímulo,
la educación y el acompañamiento en el logro de la autonomía. Y eso es lo que me lleva al segundo comentario de entonces cómo hay una relación en la construcción de ciudadanía entre democracia y educación. Y aquí me apoyo en Guillermo Hoyos, un filósofo colombiano muy conocido en América Latina que desapareció el año pasado, cuando señala que no podemos hablar de la democracia sin asociarla a la educación para la libertad y para el ejercicio de los derechos. Pues, y esto es muy importante en un momento como este en el cual la opinión pública está tan angustiada por la forma en que diversas situaciones de inseguridad que también recogían los niños en la consulta afectan su vida cotidiana, pero que también las industrias culturales están magnificando, en especial cuando se trata de niños o adolescentes o jóvenes en conflicto con la ley penal o en situaciones de violencia. Y entonces lo que se está recurriendo es a medidas llamadas pragmáticas, bien sea para bajar la edad de imputabilidad o aumentar las penas. Entonces, esto es lo que hace que requiramos volver a discutir y resignificar y revisitar la formación cívica en estos tiempos de la llamada inseguridad a nivel global, y mirar el tema de la participación política y de la depuración de las instituciones para que ello ocurra. Y en eso pues estamos recurriendo a muchas reflexiones en la recuperación de la ética. Quizá Hannah Arendt es una autora que nos apoya mucho en el sentido de que no se confunda la recuperación de la ética con el fundamentalismo moral, como está ocurriendo en muchos movimientos sociales en este momento. Y ella lo maneja a partir de tratar la tensión entre la libertad y la libertad y la igualdad. Pues el partir de que somos sujetos diversos no quiere decir que tenemos que enfrentar en cuál es en la órbita en que podemos ser iguales, y esa es la recuperación de lo político. Yo creo que esta discusión sobre la importancia de los derechos económicos y sociales y culturales para los niños no puede llevarnos a minimizar la importancia de los derechos políticos para los mismos niños, que así como es importante para la sociedad en su conjunto, lo es particularmente importante para ellos. Y esto porque así como lo recuerda Arendt y como lo están planteando las corrientes de hoy, de muy distintas corrientes, desde los enfoques poscoloniales, las nuevas formulaciones neoinstitucionales del liberalismo, etcétera, la libertad presupone la existencia de otros y solo se da en el encuentro entre personas diversas. Y es en este encuentro, en el espacio público, guiados por principios éticos, donde los ciudadanos pueden concertar las leyes y los derechos que les permiten reconocerse unos a otros. Y sin esto la democracia no es posible, y no es posible porque no se logra la participación activa de los ciudadanos, y esto es lo que lleva a las instituciones a languidecer. Yo creo que esto sigue siendo completamente válido hoy, y es un tema polémico, y creo que estamos en esas discusiones. Necesitamos el debate público para promover el ejercicio de valores diferentes al individualismo extremo, de la satisfacción solo de la utilidad particular del sujeto, de esa lógica alienante y devastadora de la racionalidad instrumental, y desarrollar un sentido de la práctica de la democracia en referencia con los problemas de la ciudadanía contemporánea. En este sentido es que se requiere la educación entendida más allá de la escolaridad y como base para la formación cívica, con base en una pedagogía que potencie el reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, los valore al tiempo que valorice también la comunicación y la construcción de acuerdos entre los diversos, tanto los considerados no iguales como los excluidos, y esto para que se genere la movilización, la indignación necesaria para que haya la movilización que permita llevarlos a la práctica, y esto es la participación. Por eso, como ha sido materia de discusión en el seminario que estamos llevando a cabo, esto no lo puede hacer solo la educación, desconociendo las condiciones estructurales y contextuales que condicionan sus posibilidades. Y por ello el tercer comentario sobre las relaciones entre pobreza infantil
y democracia. En las reflexiones del Grupo de Investigación en Políticas Públicas al que pertenezco en CINDE, hemos estado partiendo de que la crisis que se generó a partir del estallido de la burbuja financiera en el sistema económico de los Estados Unidos y que está reconocida como la crisis más profunda del mundo moderno después de la crisis de los años 30, ha generado un nuevo contexto para la discusión en la filosofía, en las ciencias sociales y en las políticas, y nos lleva a nosotros a tener que reconsiderar esto cómo afecta a la situación de la niñez. Tenemos que partir de que la crisis no estalló ni se generó en los países pobres o en los de renta media, se generó en los países más ricos y se generó después de un periodo que la humanidad no había visto de creación, acumulación y concentración de la riqueza. Y entraron en un periodo de dificultades enormes en las cuales el desempleo, los problemas nutricionales de los sistemas de salud y educación se incrementaron de una manera muy significativa, mientras América Latina ha crecido durante todo el periodo y sus indicadores clásicos, como estamos viendo, han mostrado mejorías. Sin embargo, el cambio de situación que empieza a generarse con el desempeño de algunos de los países con las economías más grandes está poniendo de presente que el crecimiento que veníamos teniendo, además de que no era tan satisfactorio si lo comparamos con la disminución de los indicadores y las inversiones que se estaban haciendo para que estos indicadores disminuyeran, tiene varios problemas de base. Uno de ellos es la excesiva dependencia en muchos de nuestros países de la dependencia de la exportación de recursos mineroenergéticos, al tiempo que en varios de ellos el sector industrial y el agropecuario decrecieron o crecieron muy poco, mientras que los servicios que se incrementaron no fueron propiamente los generadores de cadenas de valor que sostuvieran los ritmos de crecimiento de la economía o que los mejoraran. Situación que se agrava con los impactos tenidos en los países que asumieron el modelo del consenso de Washington u otros modelos que no han funcionado suficientemente y cuyas consecuencias se unen a las de ese patrón de crecimiento para generar las dificultades que empiezan a proyectarse en el inmediato futuro de la región y las que probablemente van a intensificarse por los mecanismos con los cuales la economía mundial está transfiriendo algunas de las consecuencias de las crisis en los países ricos a nuestros países. Y eso también ha cambiado el escenario político. Como ha señalado Boaventura dos Santos y otros pensadores, los exfuncionarios de Goldman Sachs, convertidos en presidentes o primeros ministros de países europeos o directores de algunas de sus instituciones claves, han visto cómo les son robadas, además de sus salarios, pensiones, servicios de salud y educación, los espacios para la acción democrática. Con base en las experiencias vividas y el conocimiento ganado en crisis como las tenidas por los países más ricos en los 70 y el posterior estallido de la crisis de la deuda en los 80 de América Latina, es claro que dichas crisis y sus consecuencias, así como las de las políticas que se implementan para ajustar las economías, afectan proporcionalmente más a lo social y dentro de ello a las mujeres y a los niños. La ocurrencia de las crisis de los países ricos, el proceso vivido por los nuestros y la situación que empieza a configurarse están llevando, como decía al inicio de este apartado, a reconfigurar el escenario académico y político para la discusión sobre la pobreza y sobre la niñez. ¿Es la pobreza consecuencia de atributos desafortunados de los sujetos o es una producción social que se reconfigura y reproduce según las políticas con que el Estado actúe? ¿El tema de la niñez tiene que ver con su supervivencia o tiene que ver con su carácter de sujeto titular de derechos en ejercicio de ellos? Y por tanto, cómo se cruzan la pobreza y la desigualdad con la infancia y la adolescencia. ¿A dónde nos están llevando reflexiones de este tipo? Creo que es muy claro, como decía, que la rica y diversa discusión que se está dando en la ciencia social nos proporciona un marco de gran complejidad. En estos días hemos podido, en día y medio, llenar nuestras libretas de notas de fuentes bibliográficas, de investigaciones, de referencias muy valiosas que muestran la dinámica de este proceso. Esto nos exige un arduo esfuerzo para ordenar el trabajo
con base en unas categorías que nos permitan entender mejor las prácticas y al mismo tiempo en una mayor comprensión de las representaciones y relaciones que se establecen alrededor de niños y niñas, sus familias, comunidades e instituciones. Ello nos plantea, por otra parte, desafíos metodológicos que hemos identificado respecto a cómo investigar estos temas. Pues la realización de estudios censales y poblacionales nos están demostrando lo valiosos que son, pero que tienen restricciones, limitaciones y vacíos por la información, y los cuales a su vez nos plantean problemas técnicos que debemos atender para avanzar en la generación de información y de conocimiento útil en este nuevo contexto. Pero también nos plantea que tal tipo de estudios muy necesarios y enriquecedores son completamente insuficientes para comprender los saberes, prácticas y procesos que experimentan los sujetos individuales y colectivos, y dentro de ellos en particular los niños y las niñas, por lo cual necesitamos profundizar también con estudios cualitativos, con estudios de caso que nos permitan comprender e interpretar mejor lo que está sucediendo y las posibilidades de acción y de movilización individual y colectiva. Sin conocer vivencias y experiencias en la participación de los sujetos que permitan comprender mejor los sentimientos morales que les llevan a actuar, las posibilidades normativas en la sociedad, así como de la construcción y operación de las políticas, las reflexiones sobre los asuntos estructurales y contextuales será insuficiente. Y finalmente, nos planteamos cómo articular este conocimiento, cómo ponerlo en circulación y cómo promover su uso, tanto en el diseño de operación de políticas y programas, como en la profundización de la investigación, en la reflexión teórica y en la formación del talento humano que contribuye a la movilización que se requiere para que nuestros países puedan apoyarse en sus fortalezas y enfrentar los retos y amenazas que estas relaciones hegemónicas han generado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Una de las cosas, no tienen por qué saberlo nuestros invitados, pero una de las cosas que trae como consecuencia casi ineludible la reforma electoral de la que hemos hablado es la renovación total del Consejo General, cual para quienes desde la academia hemos estado prestado durante un par de años para desarrollar funciones de servicio público aquí en el IFE y que mucho nos honran, como es mi caso, implica un pronto y venturoso regreso a las tareas académicas y un poco intentando romper el óxido que suele la función burocrática o la función pública meter en la cabeza, digamos, en el engranaje mental de quienes nos hemos dedicado toda la vida a la academia, e intentando romper poco de este óxido. No puedo aguantarme las ganas de hacer un par de comentarios muy breves, telegráficos si quiere, pero de evocación, digamos, clásica a partir de tu intervención, de la teoría política clásica. A propósito de lo que comentabas al inicio de tu intervención, Alejandro, en este intento bien logrado de redefinición del niño, del infante, en este código, digamos, de formación de ciudadanía democrática, centrado precisamente en la potenciación de la autonomía del propio niño. Y aquí, la reminiscencia o la referencia de Tocqueville, en el sentido que la mejor escuela de democracia es precisamente la práctica de la vida democrática. Creo que, no sé si Tocqueville estaba pensando en el niño, evidentemente no, creo que en el siglo XIX tenían códigos mentales un poco más anquilosados de los que todavía hoy prevalecen, pero parafraseando a Tocqueville, creo que la mejor escuela de democracia es precisamente que los niños participen en los procesos de toma de decisiones, lo cual inevitablemente fortalece su autonomía en el sentido de lo que tú mencionabas. Y ya que mencionabas a Aristóteles, creo que el desafío hoy en día, cuando Aristóteles mencionaba o hablaba de los niños, los mencionaba también hablando de las relaciones de poder en la lógica de las relaciones paternales, aquellas en donde los niños simple y sencillamente se beneficiaban, decía él, pero del mandato que caía del padre. Creo que el gran desafío hoy en día, parafraseando a Aristóteles, es convertir al niño como actor, como sujeto pasivo de la relación de poder paternal, en un sujeto activo de una relación de aquello que Aristóteles decía poder político, en el entendido de que
tendrá un rol en ese rol de ciudadano después de los 18 años, pero si no empezamos a construir ciudadanía desde antes, simple y sencillamente estaremos reproduciendo los esquemas aquí de hace 25 años del niño como mero receptor de mandatos. No sé si abusé en este sentido, pero digámoslo así, es tu culpa porque has detonado con tus reflexiones conceptuales este breve comentario. No es cierto, al contrario. Tenemos un breve tiempo para eventualmente un par de preguntas de alguno de los asistentes, y de no ser así, algún breve comentario de parte de los panelistas si quisieran en algún momento cerrar. Y de no ser así, pues entonces creo que estamos en el tiempo justo para la cena que nos espera a todos. Muchas gracias, Mónica, Alejandro, Nieves, Alberto, por la participación. Gracias a todos ustedes y de nuevo gracias a las sesiones organizadoras.